Y ya estamos de regreso en nuestro programa Juntos en Familia, como siempre preocupados de su salud y de su bienestar. Y hoy nos acompaña el masoterapeuta Álvaro Arias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros y para poder compartir con la gente algunos tips y algunos consejos, ¿cierto? Vamos a hablar hoy día de los masajes descontracturantes. Así es. Álvaro, preguntarte qué es y cómo se realizan, cuál es la forma correcta de realizar estos masajes. Bueno, los masajes descontracturantes, como lo dice la palabra, es tratar de descontracturar el músculo. Si nosotros vemos el músculo, generalmente tiene fibras. Ahí estamos viendo... Claro, hay técnicas también de masaje descontracturante. Generalmente se aplica mucho lo que es el estiramiento, la digitopresión, porque hay que atacar netamente el músculo. Generalmente es muy doloroso el masaje descontracturante. Sí, ¿y cómo se hace ese manejo del dolor? Porque yo estaba pensando, o sea, alguna vez me he hecho algún masaje y sí, pues duele. Sí, como digo, el masaje descontracturante duele mucho porque tiene un proceso de inflamación el músculo. Entonces uno como tiene que ejercer presión y tratar de descontracturar las fibras que están contracturadas, hay que soltarla. Es como llevarla a la gastronomía y uno ve la carne cuando uno la quiere preparar y hay que golpearla para ablandarla. El masaje descontracturante generalmente es lo mismo, pero obviamente se hace manual, obviamente, y necesita mucha presión, mucha fuerza el masaje. Y ese manejo del dolor, bueno, me imagino que depende de ustedes, lo cierto que saben de esto y van aplicando la fuerza según la persona se va manifestando su dolor. Así o es bueno tomarse algún analgésico antes del masaje. ¿Cómo se hace ese manejo? Bueno, si quiere no tener tanto dolor, lo puede tomar. Pero generalmente, como le digo, el masaje es muy doloroso. Bueno, ya uno conoce al paciente y tiene que tender a ver la tolerancia también del dolor. La idea tampoco es que sufra con el masaje. Claro, queremos irnos más relajados después para la casa, ¿cierto? Superar el problema. Sí. ¿Y cómo se hace la evaluación, Álvaro, como para decir esto es lo que necesita la persona? Bueno, generalmente cuando se contractura el músculo muchas veces tiende a tener limitancia de movimiento en algunas partes del cuerpo, que eso también te dice qué músculo es el que está malo o el que está enfermito. Y también, como te dije, tiene un proceso de inflamación, entonces muchas veces nosotros vemos la espalda, por ejemplo, que tiende a contracturarse mucho, tiende a estar un poquito más levantado porque está más inflamado. Entonces todo tiene que ir por la vista también. ¿Es visible entonces la inflamación? Generalmente sí. Por lo menos para ustedes los expertos, ¿no? Sí, obviamente cuando ya son más profundos lo que son la contractura, ahí nosotros vamos viendo recién cuando ya vamos cada vez más profundo, en plano más profundo, el músculo está muy duro, entonces ya está contracturado. Oye, y mira, ahí estamos viendo diversos puntos que me imagino que son como los más frecuentes, ¿o no? Cuéntanos un poquito más tú de la imagen que estamos viendo en pantalla. Exactamente, bueno, generalmente cuando uno tiene una contractura tiende a tener puntos gatillos, que son lo que se puede apreciar en imágenes. Ya. Y bueno, ahí se ve también lo que es la musculatura, que se conforma por fibra, obviamente, y la contractura puede contracturarse solamente la fibra o el músculo completo. ¿Y esas fibras musculares que estamos viendo ahí en pantalla tienen algún otro aspecto al tacto, obviamente? Cuando está contracturado. Cuando está contracturado, sí. Obviamente cuando el músculo sano y normal tiende a ser muy blando. Sea deportista o no, el músculo es blando. Cuando está contracturado generalmente tiende a ser obviamente más duro y es más difícil, por ejemplo, llegar a planos más profundos. Por eso necesita mucha fuerza en el masaje descontracturante. Es un masaje que se necesita aplicar más fuerza. Se necesita aplicar mucha fuerza. Oye, Álvaro, y claro, cuando uno de repente va a algún centro, ¿cierto? Se hace algún masaje y están estos aromaterapia que ya de por sí es como un ambiente así como más de relajo, muchas veces acompañado de música también. ¿Es bueno aplicar calor antes, durante, después? ¿No se recomienda en el momento del tratamiento? Sí, se puede aplicar calor. Bueno, como te digo, no es llegar y tampoco y hacer el masaje. Porque si yo llego a planos profundos, puedo dañarlo también. Y hay que tener en cuenta que muchas veces se tiende a confundir el masaje, o sea, la contractura con desgarro. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo evalúan ustedes la diferencia de eso? Por ejemplo, cuando el desgarro tiende a sentir muchas veces la persona el pinchazo, que siente el pinchazo, el dolor y la limitancia del movimiento. Entonces eso obviamente uno lo toma con cuidado y es mejor obviamente ir con un profesional para que le haga un eco, un escáner o algo para decir, esto es un desgarro, entonces no se le puede aplicar lo que es el masaje descontracturante.
Ahí estamos viendo imágenes de eso del masaje descontracturante, ¿verdad? Así es, ahí está trabajando en lo que son los isquiotibiales, como vemos ahí está con el pulgar, obviamente, abajo de la mano haciendo presión. Ya. Haciendo presión, entonces la idea es liberar obviamente la fibra de los isquiotibiales. Oye Álvaro, cuéntanos, ¿y quiénes son más propensos a contracturarse? ¿Personas con estrés, personas que trabajan de pie o por el contrario que están mucho tiempo sentados? El 100% de las personas son propensos a tener contractura, pero obviamente la gente que es más sedentaria es la que tiene más contractura. Ya, porque hacen un mal movimiento, o también las personas que trabajan mucho con movimientos muy repetitivos, el músculo también se tiende a contracturar. ¿Gente que hace fuerza también? Que hace una mala fuerza, fuerza. Claro, que hace una mala fuerza, se tiende a contracturar el músculo. Los cambios de temperatura también son muy propensos a generar contracturas también. ¿Solamente por el cambio de temperatura? Generalmente el cambio de temperatura más un mal movimiento. Ah, ya, se suman esas dos cosas. Exactamente. Oye, qué rico los masajes, me llega a dar envidia. Oye, ¿cuáles son las contraindicaciones? Por ejemplo, no sé, alguna embarazada, si alguien está con tortícolis tiene que esperar cierto proceso o es recomendable hacerlo inmediatamente. Bueno, lo que hablábamos la vez anterior, lo que son las personas embarazadas, las que tienen enfermedades más agudas, hay que ver obviamente que no tenga enfermedades en la piel. Y como te digo, también hay que tener una evaluación previa para saber si es que no es un desgarro, como te decía, porque podemos aumentar el desgarro. Ahí se necesita sí o sí imagenología. Generalmente sí. No, el desgarro, bueno, hay desgarros que se ven porque generan un hematoma, pero eso ya es un desgarro muscular. Pero puede ser un desgarro miofacial y generalmente no genera el moretón, por así decirlo. Y entonces necesita sí una imagen para descartar. Oye, ahí estamos viendo otra imagen donde se está aplicando bastante fuerza. Me da la impresión que fuera como una pantorrilla o algo así. Sí, son los gemelos gastrocnemios ahí. Generalmente para los que son los futbolistas, como me especializo en esa área. ¿Qué es lo que tú? Es que contémosle a la gente que... Cuéntale tú a la gente. Sí, soy masoterapeuta en Coquimbo Unido, así que trabajo con profesionales del deporte. Harto músculo ahí, harta fuerza me imagino que tienes que aplicar cuando trabajas con ellos, ¿no? Mucha fuerza, claro, en la musculatura es distinta, y también tiene una distinta respuesta a los estímulos que hacen ellos, obviamente. Claro, entonces, ser de alto rendimiento. Claro, son deportistas de alto rendimiento y la musculatura es distinta, entonces hay que tener una mayor presión porque generalmente son músculos más fibrosos. Claro. Oye Álvaro, cuéntame una cosa. Y por ejemplo, alguien que tú ves que tiene su músculo contracturado y estás trabajando en él, ¿con qué frecuencia vas haciendo los masajes? ¿Cada cuánto tiempo es lo óptimo de realizar? ¿Cada 3 días, una vez a la semana? Generalmente eso uno lo evalúa también dependiendo de cada persona. Hay que tener en cuenta que cada persona tiene una distinta reacción a lo que es el masaje. O sea, todos reaccionan distinto. Unos, por ejemplo, el otro día amanecen adoloridos con el masaje descontracturante, otros no. Pero generalmente lo que yo hago es 2 veces al mes. Con eso puede ayudar, pero también tiene que tener una ayuda de la persona, tanto en lo postural, en hacer las cosas, hacerlas bien, por ejemplo, como decía, recoger mal las cosas muchas veces. O sea, simplemente el recoger algo y levantarse de una mala forma. ¿En qué otra cosa puede colaborar el paciente, por ejemplo? Con los estiramientos. Generalmente una gran prevención de lo que es la contractura es el estiramiento. Por ejemplo, si una persona es sedentaria, la idea es que tenga sus pausas activas, por ejemplo, lo que en el mundo de la secretaria, por ejemplo, o que trabaja mucho en el computador, tener sus pausas activas para estirar. Y bueno, en el área deportiva también tener su estiramiento previo y post también. Oye, y para la gente común y corriente que nos está viendo en la casa, ¿es bueno, por ejemplo, en la mañana levantarse, hemos dicho, no sé, pues tomar un vaso de agua y estiramiento en la mañana? Sí, generalmente ayuda mucho. O sea, al final igual uno de forma involuntaria también al despertarse tiende a estirarse. Pero sí ayuda mucho a lo largo del día el estiramiento muscular. Sí. Oye Álvaro, y una persona que simplemente se va a hacer un masaje de relajación, ¿con qué frecuencia recomiendas tú un masaje de relajación? El masaje de relajación, bueno, ahí depende del paciente, de cómo se sienta en realidad. Eso ya no depende tanto del masoterapeuta, porque el de relajación es totalmente distinto al descontracturante. O sea, uno quiere relajarse en ese momento. Pero no hay una necesidad que el cuerpo te esté pidiendo, no hay dolencia. Bueno, puede ser. La gente que pasa por muchos tramos de estrés, sí lo necesita con mayor frecuencia, puede ser 2 veces a la semana. Con bastante frecuencia. Claro, porque bueno, el estrés también se manifiesta en el cuerpo. Si bien es algo un poco más psicológico, también se tiende a manifestar lo que es en el cuerpo. Entonces, ayuda bastante. Oye, ahí estamos viendo en imágenes de apoyo
esa Sí. parte que como uno se contractura el tiro, por lo menos en mi caso, a mí me pasa que inmediatamente me doy cuenta en esa zona ahí del cuello, Bueno, ¿cierto? generalmente como vemos ahí el estrés se tiende a acumular en lo que es la zona cervical. Exacto. Entonces ayuda mucho, bueno, ahí vemos lo que es la parte digital, generalmente aplica mucha presión y ayuda obviamente a lo que es el estrés porque alivia mucho el dolor. Oye, ¿y se usan los nudillos también o no? Mucho. Yo, por ejemplo, en el área deportiva ocupo mucho los nudillos porque ayuda mucho a llegar a planos más profundos. Entonces se genera más fuerza sin tener yo que aplicar tanta fuerza. Ya. Puede uno, porque de repente somos buenos nosotros para autodiagnosticar, ¿no es cierto? También somos buenos de repente para automasajearnos y autotutoriales y uno hoy día busca todo en internet. ¿Se puede? ¿Es bueno? ¿Qué cuidado hay que tener con eso? Sí, como bueno, hay que tener en cuenta lo que le decía yo antes, si siente un pinchazo, tiene demasiado inflamado, la idea es no hacerlo, Ya. porque puede generar Un daño mayor. Claro. Pero sí se puede obviamente hacer un automasaje, ayuda bastante también, pero obviamente es más rico que te lo haga otro. De todas maneras, de todas maneras. Oye, ahí estamos viendo también, y bueno, en hombres y mujeres también se aplica diferente fuerza. Sí, ¿o no? bueno, hay que tener en cuenta que la mujer tiene la musculatura es totalmente distinta a la del hombre. Claro, nuestra estructura Ya. también, ¿cierto? Claro, la estructura muscular es distinta, pero sí se genera un poquito más de fuerza, igual uno con la mujer trata de ser un poquito más suave porque los músculos son más pequeños, pero sí, pues con el hombre generalmente también uno aplica un poco mayor de fuerza, porque los músculos son un poco más grandes, entonces para llegar a planos más profundos es un poquito más difícil. Claro que sí. Oye Álvaro, yo te voy a invitar a que nos des tu contacto, tu Instagram, para que la gente te pueda llamar, Sí. porque tú vas a domicilio también, ¿verdad? Sí, Así sí. que para que lo puedan llamar, para que les haga un masaje si necesitan, ¿cierto? Sí. Y les ayude a solucionar ahí sus problemas de dolor y de estrés. Así es, bueno, me pueden encontrar en Instagram como agape.aa o también me pueden llamar al teléfono 932-699-215. Ahí podemos hablar por WhatsApp generalmente porque como estoy trabajando no contesto el teléfono, pero sí contesto los WhatsApp. Claro, ahí pueden dejarle sus mensajes, pueden pedirle una horita para que Así es. Álvaro se acerque y los pueda ayudar ahí. ¿Cierto? Así es. Álvaro, te quiero agradecer por haber estado nuevamente con nosotros en nuestro segmento de salud, siempre preocupados de nuestra gente y la comunidad. Y te dejamos invitado para un próximo programa para estar Claro que conversando sí. de algún otro tema tan interesante como este. Muchas gracias por la invitación y aquí estoy disponible para lo que necesiten. Gracias a ti, Álvaro. Ahora vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos.